En esta llamada vamos a usar ese documento compartido, que es ese recurso que en MetaDocencia usamos para registrar las presencias, para registrar las notas, las cuestiones, las participaciones. Yo voy a estar tomando notas y algo que les pedimos es que nos gustaría dar crédito a los comentarios. Si alguien, así que vamos a estar anotando los nombres que ustedes tienen acá bajo sus caritas. Si alguien prefiere no aparecer con sus nombres, por favor avísame y después lo removemos de las notas o yo ya ni las incluyo acá. Ahí está, Santiago, muchas gracias. Muchas gracias por el link. Y bueno, en este documento habrá también una sección que es como, hola, preséntate, y ahí les invitamos a dejar una palabrita ahí o de dónde te conectas, tu nombre, tu afiliación, si tienes alguna. Doy la Perfecto, palabra a gracias. Verox ahora. Gracias, Meli, sí. Y bueno, tengo la palabra por un rato nada más porque esperamos que esto sea un conversatorio. Ahora vamos a hablar un poco de la propuesta. Antes queríamos hacer algo que es esa transmisión, digamos, de la propuesta de grupo de estudio con los 5 módulos de, digamos, de NASA, de las que están pensadas y de las que vamos a trabajar en el futuro, pero especialmente hacer esa transición respecto de poder aprovechar esa experiencia, la hayan cursado o no, porque también invitamos a este conversatorio, más allá de que hayan hecho los módulos de NASA Talks, y a partir de eso empezamos a pensar en algunas cuestiones que ahora vamos a charlar un poquito mejor. Primero, pensar qué estuvimos haciendo antes en esos 5 módulos. Acá todos los que estuvieron participando, todos y todas las que estuvieron participando, pueden meter un bocadillo sin problemas. Lo primero que hicimos fue repasar módulo a módulo, eran 5 módulos, eh, cuál era el contenido que estaba proponiendo NASA respecto de su curso de ciencia abierta, ¿no? De esa capacitación sobre ciencia abierta, con, esa, eh, con ese objetivo de difusión de la ciencia abierta en otros ámbitos y de difusión también de la experiencia de NASA al respecto, si bien tengo entendido, lo que sale también de los módulos, a otros lugares, ¿no? Como que aprovechar la experiencia de algunos para que pueda llegar a otros. Entonces repasamos cada uno de esos contenidos en esos 5 encuentros previos, pero también algo muy interesante, y va a pasar también en este, documentamos esos encuentros, no solamente el video, que por eso pedimos ese permiso, sino también las ideas que fueron saliendo de parte de los participantes, los y las participantes, y que nosotros queremos rescatar. Por eso, el documento compartido que recién decía Melissa y que pusieron en el chat. Y en esa conversación identificamos algunos intereses que tenemos desde la perspectiva más latinoamericana, de la ciencia abierta, de cómo aplicarla, de cuáles son sus desafíos y qué es lo que pasa. Y algunos ejemplos también, que muchos aparecieron en primera persona y es algo que esperamos que también eventualmente pueda suceder hoy. Identificamos también las dudas, los temores que genera la aplicación de algunas prácticas de ciencia abierta según las disciplinas, según las prácticas, en definitiva, que legitiman algunas ciencias y no otras, ¿no? ¿Viste? Porque en esta interdisciplinariedad que es la ciencia, digamos, hay muchos campos y muchas disciplinas que funcionan de manera distinta respecto de cómo compartir algunas cosas. Y otras cosas que son básicas o por lo menos en lo que hace los objetivos, bastante parecida entre todos. Eso también es algo que apareció. Y de esa conversación, de los módulos previos, de los 5 módulos, aparecieron nuevos temas que queríamos trabajar. Y lo más interesante, que es lo que tratamos de rescatar en este conversatorio, encontramos cosas que nos incomodan, que son esos temores, pero que también son una mirada latinoamericana, entiendo yo, una mirada desde una perspectiva que reconoce la desigualdad en el mundo, digamos, por lo cual algunas dimensiones, algunos componentes de la ciencia abierta, tal como se viene definiendo, nosotros lo queremos entender de una manera distinta, o proponemos pensarlo de una manera distinta, o necesitamos anclarlo en un contexto diferente, que creo que es un poco más apropiado. Y eso es lo que dio lugar a estos conversatorios, que para ser más claras, a ver si está acá, bueno, estos son los 5 puntos. Yo empecé a invertir los slides. Le cuento a Iván que estoy poniendo un slide con los 5 puntos que eran los 5 módulos, pero bueno, los vamos a pasar rapidito y los invitamos a los que no lo hicieron a hacerlo. Uno que se refería, por supuesto, a lo que era
el ethos, como el espíritu, la naturaleza, digamos, de la ciencia abierta, lo que significaba la ciencia abierta para la perspectiva de esa capacitación. Otro que tenía que ver con recursos y herramientas disponibles para poder aplicarla en la vida diaria de la producción de conocimiento científico. Entonces ahí aparecían consideraciones que después se retomaron en profundidad, como es la de los datos abiertos, la del código abierto, de software se refiere, y la de los resultados en general abiertos con una perspectiva de resultado amplia, ¿no? Digamos, que pone el foco más probablemente en el proceso, donde no solo se abren publicaciones o código o modelos, sino también algunos otros productos de la práctica de construir conocimiento con otros, que también valía la pena licenciar con alguna cosa y poner a disposición de los otros. Pero todos estos 5 módulos tienen una perspectiva que la idea probablemente es profundizar, como les decía recién, sobre aquello que nos incomodó más. Que a lo mejor yo no me presenté, yo soy antropólogo en realidad, doctora en ciencias sociales, y tengo un sesgo, un claro sesgo, hacia pensarlo de una manera política, que es como también se desarrolló, habrán visto en el blog de Metadocencia, una primera interpretación de cómo fueron esta primera parte de los módulos y de nuestras conversaciones, en donde la ciencia abierta entonces se ve desde una perspectiva en la que no se puede separar esas prácticas de las políticas y de las cosas que nosotros tenemos que pensar desde nuestros países, ¿no? Entonces la pregunta que podría estar englobando a las cosas que nosotros les venimos a proponer en esta segunda parte, digamos, que no quiere decir que no podamos hablar de la primera, porque todo tiene que ver con todo, como dice Pancho Ibáñez, que es un presentador argentino que todos debieran conocer, pero bueno, como todo está muy vinculado y son distintos niveles de análisis que conversan todo el tiempo entre sí, vamos a profundizar, como les decíamos, sobre lo que incomodó y vamos a tratar de responder esta gran pregunta que es, ya que estamos interesados en la ciencia abierta, ya que creemos que el conocimiento es un bien público que debe ser compartido, ya que creemos que la democratización del conocimiento es algo sobre lo que hay que poner el esfuerzo, ¿cómo podemos hacer para que esta ciencia abierta la hagamos desde América Latina con una perspectiva global? Porque no tenemos por qué cerrarnos, todo lo contrario, se trata de generar vínculos con otros lados del mundo, digamos, a construir una gran ciencia global, pero desarrollándola en favor de América Latina. ¿Cómo hacer para que esas consideraciones, prácticas, dimensiones, mecanismos, lo que sea que queramos identificar adentro de ese gran paraguas que es la ciencia abierta, puede funcionar en favor de una mirada que nosotros tengamos respecto de, a mí me gusta decir, de una concepción del desarrollo, ¿sí? Que no es un desarrollo económico, digamos, solamente, sino es más bien un despliegue, no es una definición mía, ¿no? Es un despliegue del potencial humano y productivo de una sociedad que solamente puede realizarse, o sea, ser efectivo, ¿no? Hacerse bien en el marco de una defensa de los distintos derechos humanos que además son indivisibles. Entonces el derecho al acceso al conocimiento y los derechos comerciales funcionan todos bajo la misma posibilidad de, por ejemplo, en Argentina, constitucionalidad. Y no es que en Argentina ahora la Constitución esté siendo muy respetada, pero bueno, quiero decir que tienen el mismo nivel de valor en términos normativos, ¿no? Los derechos humanos. Entonces, tensionan todo el tiempo distintas cosas y eso es lo que vamos a tratar de desentrañar en algunas pocas dimensiones. Antes de que me digan que estoy hablando demasiado, quería decir rápidamente 2 cositas. Los temas que se proponen en estos 4 encuentros que vamos a hacer ahora, y este es el primero, digamos el último de lo anterior y el primero de esta segunda parte, son solamente ordenadores, no son limitantes porque desafíos y cuestiones vamos a encontrar todo el tiempo y es una manera más que nada no exhaustiva de abrir el juego a lo que pensamos y a lo que tenemos que pensar, mejor dicho. Y estamos pensando en esta idea de conversatorio más como un ámbito de participación y discusión a partir de preguntas que yo voy a promover y que espero que me hagan la segunda y contesten en alguna medida y podamos charlar de eso. Pero especialmente no es una conversación de otros, no es una conversación de expertos, no, se trata de un ámbito donde todos podemos compartir y hay un mismo nivel de importancia entre aquellos que tienen experiencias locales e institucionales y alguien que pueda saber un montón sobre cómo
resolver un problema o un desafío o una gran idea respecto de la ciencia abierta aplicada en América Latina. Así que esto es para ofrecer libertad de participación. Y son 4 temas los que vamos a trabajar. Hoy vamos a estar pensando un poco en los desafíos que aparecen. En el próximo vamos a hablar un poco más de la tensión entre el acceso abierto y los APC, el pago por la edición de esas publicaciones en acceso abierto serían. Después vamos a estar trabajando un poco el tema de los datos abiertos y el extractivismo desde la perspectiva más latinoamericana, y a ver si podemos cerrar, esto va increyendo, digamos, con la idea de ciencia abierta y de cómo construye o no algún tipo de justicia epistémica, ¿no? De cómo nosotros nos posicionamos como autoridad epistémica en un contexto en el que tenemos que reconocer que hay una desigualdad. Suena rimbombante, a lo mejor solamente podemos encontrar estrategias localizadas para poder aprovechar estas dinámicas, y también puede ser interesante y suficiente, ¿sí? No se trata ahora de meter muchos conceptos, sino de aprender todos de todos, ¿no? Y les decía, siempre con la mirada de esa perspectiva del desarrollo, que no es solamente lo económico y productivo, sino que también está el despliegue humano, y ahí entra los valores y los principios y muchas cosas que la ciencia abierta también propone. Entonces, voy a dejar este slide un par de minutitos nada más para... Estamos a tiempo, ¿no, Melissa? Estamos bien con el tiempo. Estamos Para, bien, sí. para empezar a abrir el juego Hay tiempo. al debate, a la discusión, a tratar de encontrar alguna vía para que podamos ir construyendo nuevos sentidos de estas cosas que estuvimos viendo. Y la primera parte de este conversatorio, entonces, que van a ser 2, son 2 ejes solamente para que charlemos, que tienen muchas cosas adentro, como decía. Una es, ya vimos el ethos de la ciencia abierta en los módulos de NASA, y nos pareció bien conversar sobre eso y la manera abierta en la que lo propone, que también es un poco axiológica sobre los principios y sobre consideraciones de inclusión y de igualdad. ¿Cómo podemos pensar o cómo podríamos definir un ethos de ciencia abierta con perspectiva latinoamericana, ¿no? ¿Qué pone en juego? ¿Qué pone en consideración la perspectiva latinoamericana sobre esa definición de ciencia abierta? Que si quieren la podemos retomar, pero básicamente son prácticas que lo que buscan es abrir los procesos de la construcción científica, digamos, de la investigación científica, y los productos para que puedan ser reutilizados por otros en el marco del cuidado, digamos, en el marco de la seguridad, considerando los derechos de los otros, ¿no? O sea, es muy cuidadosa la definición de NASA al respecto, porque está pensada para incluir y no para excluir. Pero si tuviéramos que definir nosotros, incluso con algunas palabras o con alguna idea, cómo debiera ser el ethos más ajustado a nuestros propios intereses, a nuestro territorio, ¿qué creen que podría considerar o qué creen que tendría que considerar? Algunos ejemplos pongo allí en el slide, le cuento a Iván y a todos para la discusión, que tienen que ver con, por ejemplo, la heterogeneidad que tiene América Latina como un grupo de países que tienen cosas en común y cosas bastante diferentes, ¿no? Forma de pensar, las disciplinas científicas también, que tienen formas distintas de compartir conocimiento, intereses distintos atrás de la producción del conocimiento, ¿no? Pero ¿cuáles son esos problemas que la ciencia abierta podría resolver en América Latina y que permitirían pensar cómo sería o qué características tendría el ethos, el espíritu, la naturaleza de la ciencia abierta de la perspectiva latinoamericana, ¿no? Y acá me callo un minuto a ver si alguien está con ganas de romper el hielo sobre eso, y dejo de compartir un toquecito. Y la oración levanta la mano porque no puede parar, no puede parar. Te ayuda a romper el hielo, voy a decir una barrabasada, por supuesto. Claro, así se empiezan los Una debates. tontera, pero bueno, empezamos a... Em, no sé, de esto es desde la trinchera. Ustedes saben que yo soy investigadora, una persona de datos, de matemática, nada que ver, muy lejos tuyo, Vero, en lo disciplinar quizás. Y es más de haberlo estado viviendo y de conviviendo con las distintas culturas y yo siento, es casi un sentimiento lo que voy a decir, es pura opinión, así que no.
está quedando grabado para variar, yo diciendo cosas. Pero creo que el sentido comunitario es distinto. eh, eh, la- la- y también la habituación de hacer las cosas en medio de la escasez de recursos son los dos, las dos puntas del ethos de la ciencia abierta. O sea que hay una necesidad, o sea, llegamos a lo abierto y a la ciencia abierta no desde quizás desde un lugar más necesario, porque si la cerramos no se transmite, no se comparte. Hay nada, hay gente acá en esta sala que sabe mucho más que yo de esto, por favor. Yo solo quise romper el hielo. Gracias, Lau, me parece que tenés razón. No sé, esta idea de hacer en medio de la escasez que nos crea una cultura de hacer las cosas de una manera y no de otra, es evidente. No sé si es lo que queremos, pero es lo que sucede. Probablemente el sentido comunitario responde a eso también, ¿no? Eh, Y ¿Alguien también, más? Nico. ay, perdón, no levante. También es un poco en Argentina decimos lo atamos con alambre, ¿no? Entonces, de salir sobre la marcha, hacer las cosas como podemos con las herramientas que tenemos disponibles, es un poco poner a disposición recursos, poner a disposición más alambres de distintos colores, de distintas formas, para que las personas que necesitan construir con lo que tienen a mano y sin quizás mucho apoyo y con única herramienta de búsqueda, un buscador de internet, quizás, o algún protocolo abierto en las revistas correctas, si sabes cómo ir a buscarlas, o bueno, ese tipo de recursos más democratizados en el mejor sentido de eso, em, se ponen en acceso cuando se comparten bajo estos principios abiertos y no cuando se comparten, por ejemplo, a través de una patente o cuando se comparten a través de accesos privativos, que en otros lugares son protocolos estandarizados de acceso, de pedirle a alguien, che, necesito esto, y lo sacás de un armario o lo compras de un día para el otro, y que en estos lugares nos impondrían barreras adicionales. Entonces también me parece, dar esas herramientas de una forma Sí, más colaborativa. bien. No sé quién estaba primero, si Paso o Romy. Me Se me señala, estoy rompe. del otro lado de mi pantalla, Paz. Ah, no, ahí quedaron re bien. A mí me quedó justo. Entonces, Eh, Romy, ¿no? sí, me pregunto hasta dónde sirve pensar esta escasez de recursos como, y la utilización de estos escasos recursos como una virtud. Como eso en algún punto, digamos, sacamos a relucir que la posibilidad de que la creatividad y que la buena utilización de los escasos recursos que tenemos en estas regiones suele ser un factor diferenciador, ¿no? Me parece también que hay que tener, no digo que sea el caso de lo que vos mencionás, Nico, ni tampoco vos, Lau, pero creo que hay que estar atentos a no caer en la romantización. Ujú. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero también creo que esta idea de usar los recursos justos, o sea, ¿se puede decir malas palabras en esta grabación? Tengo lo que hay. No usar recursos al pedo es una manera efectiva también de hacer algún tipo de contribución. Hay algunas cosas que aprendimos en algunos proyectos en donde necesitamos resolver un problema concreto, ¿no? ¿No? Como no matar un mosquito con una bazuca. Entonces la pregunta es, ¿qué arma? Mira qué linda, qué linda metáfora. ¿Qué arma necesita América Latina para poder usar, no sé, las mejores prácticas de ciencia abierta en su favor, ¿no? Pero sí, me parece una muy buena advertencia, ¿no? Bueno, pensar que nos arreglamos. A la vez sí creo que somos un grupo bien creativo y que eso tiene que ver con la escasez de recursos, sin duda. Estaba también alguien más. Paz. Paz. Buenas. Mi comentario en realidad no viene atado a los recursos, sino más bien algo que vengo procesando desde que terminé los módulos y a medida que fui atravesando y
conociendo más sobre la ciencia abierta. Yo vengo también del palo de las ciencias sociales, ciencia política, y después me especialicé en educación. Eh, y no puedo creer cómo no me topé antes con estos principios de ciencia abierta. Sí, quizá de gobierno abierto, transparencia, activa, pasiva, o sea, esas cuestiones que se vienen definiendo desde ese lado, pero nunca desde la reproducibilidad, ¿no? Quizá, no sé, me quedé atada un poco, Vero, a lo que presentaste de justicia epistemológica, y yo lo que me pregunto es, siento que hay como una tendencia que también veo muy claramente por el contenido y por los ejemplos que sostenidamente la NASA va mostrando, que hay como cierto estrechamiento disciplinar que se presenta como la ciencia abierta atada a a un determinado campo de lo que es ciencia. No me voy a meter en la discusión de qué es ciencia o qué no, porque podríamos estar acá y ni de hecho la literatura académica lo resuelve. Así que simplemente decir esto, si es una cuestión nuestra de Latinoamérica, eh, si es algo más general, más global, pero esto, o sea, quizá en nuestro campo disciplinar la transparencia en determinadas cuestiones es menos posible, la reproducibilidad menos relevante, y mi miedo es que cuando asociamos reproducibilidad a calidad, que comparto, eh, nada, las metodologías cualitativas o los enfoques que nosotros solemos manejar sean menos tenidos en cuenta. Entonces, esa es mi reflexión que traigo No, acá, a la que mesa. está buenísima y que tiene que ver no voy a cortar ahora la onda de la participación, pero después háganme acordar que te diga algo respecto de una de las publicaciones que ponemos a disposición ahí en el documento compartido, que es el de dos perspectivas en disputas de Ann Clinio, que es una, creo que socióloga feminista, que trata de explicar que hay tensiones sobre la forma en la que se piensa la ciencia abierta aún desde América Latina, que tiene por ahí más que ver con eso que decís vos. No sé si alguien, sí, Laurel, y después te digo algo sobre eso. Laurel. Bueno, pero voy a cambiar un poco de encuadre, igual me parece que suma. Yo formo parte de la Universidad Nacional de Córdoba, cuna de la reforma universitaria, las misiones, ¿no? Las tres misiones pilares de la universidad, a las cuales se está agregando la vinculación y la transferencia y esta cuestión de la aplicación de la ciencia al entorno socioproductivo, de la transferencia de resultados de investigación y demás. No sé si es representativo de toda Latinoamérica el tema de lo público, pero acá se genera mucha ciencia en contextos financiados públicamente. Y a veces la reflexión que en relación a la extensión que estoy haciendo, y estoy pensando en voz alta, disculpen que esté balbuceando, pero es que yo lo que leía o lo que muchas veces pensamos en este grupo tiene más que ver con la producción y no tanto como con esa última milla de llegada al territorio, a las comunidades de base, ¿no? Y ahí también me pregunto como qué mecanismos de la ciencia abierta están puestos al servicio de la comunicación comunitaria, de la divulgación, de la prevención de enfermedades infecciosas. Digo, ¿está dentro del ethos o es como un segundo nivel de prioridad? Es una pregunta en voz alta. Yo contestaría que está dentro del ethos. Justamente les cuento, esta semana es la semana de los datos abiertos. Algunos de ustedes por ahí participó en alguna de las actividades. Y en lo que era el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, se hizo una reunión, ¿no?, respecto de eso, y uno de los paneles estuvo presente Guillermina Donofrio, que es la responsable de ese mapeo que yo compartí por el Slack de experiencias de ciencia ciudadana. Que lo que hace de alguna manera, y me parece que sí es parte, o me gustaría a mí que fuera parte del eto de lo que es la ciencia abierta en América Latina, tiene una dimensión de participación altísima. No es solamente la apertura de los resultados, aunque algunos abren más o menos, y algunos tienen más o menos datos, y dependerá un montón de cómo se organiza el proyecto y todo eso, pero hay una dimensión de participación ciudadana que no es la de los expertos, pensando en esto que decís vos, Laurel, y que tiene un mecanismo
o por lo menos uno de los indicadores que se releva en el mapeo, es el mecanismo de devolución a las personas interesadas, a aquellos que participan y a aquellos que van a usufructuar, lo dije bien, usufructar el resultado de esa investigación. En algún caso es solamente una participación como, qué sé yo, proveedor de datos, como que se forma una comunidad interesada, qué sé yo, por los pájaros o por los hongos o por lo que sea. Y en otros casos, que son, me parece, valiosos y que para los que desarrollamos proyectos es súper importante, proyectos para conseguir financiamiento me refiero, es la incorporación de aquellos que van a estar involucrados en los resultados de investigación. Y eso para mí también es la apertura de un proceso y la importancia de la participación del otro, ¿no? Yo creo que va en línea con lo que decían del sentido comunitario también, me parece, ¿no? Pero bueno, la comunicación de la ciencia, que yo sé, Laurel, que es algo que a vos te interpela, y de la ciencia abierta, o la apertura de la comunicación de la ciencia, si quieres le podemos ver así, es una cosa que vale la pena pensar en términos de ciencia abierta. ¿Qué pasa con eso? No es, no es un paper en acceso abierto en el repositorio adecuado. Es que ese conocimiento pueda llegar a los ciudadanos. Y te redoblo la apuesta, porque la Universidad Nacional de Córdoba además tiene tuvo o tiene, supongo, y cada vez más grande, un lugar donde gestiona todo ese conocimiento en sus repositorios hace mucho tiempo. Y eso es fantástico. Pero a la vez hay una mirada que pasa del extensionismo, digamos, de la tercera misión, como le llaman de las universidades, a una mirada más de vinculación, que es como de vinculación y transferencia. Entonces cada vez es más necesario el involucramiento de los otros a los procesos de la ciencia. Pero bueno, eso es una perspectiva personal, digamos. ¿Alguien más quería hacer un comentario de eso? Hay un comentario en el chat, por eso tengo la mano de Vani, Ah, y no sé si quiere abrir el micrófono o si prefiere que una de Hola, nosotras. Ahí, dale. aquí estoy. Yo comentaba lo primero que se me viene a la mente, les decía que es una idea, ¿no?, que se puede desarrollar más, ¿no? Está como muy en general, pero me viene a la mente qué pienso yo como de mi contexto donde trabajé en ciencia, y lo que se me viene a la mente es que siempre estábamos todos preocupados al menos al nivel, bueno, mientras era becaria, ahora soy investigadora inicial, pero en esos niveles estábamos como muy preocupados por resolver los problemas cotidianos, o conseguir los reactivos, o problemas en las instituciones, etcétera, y no había tanto como margen, a menos que sea una cuestión individual que a vos te interese en particular, pero no había como que no estaba promovido desde la institución o las instituciones, ni había tanto margen como para pensar un poco de esta forma más altruista, digamos, ¿no? O al menos en mi caso, no sé si generalizar, pero bueno, es lo primero que se me vino a la mente. Y creo, no sé, no sabría cómo resolverlo. Lo primero que pienso es que tenemos que trabajar de alguna manera como para que eso no sea como solamente, o no se dependa de una elección individual de las personas, sino que sea algo más transversal, que digamos, se promueva en general. Pero bueno, todos comentarios muy generales, no tengo algo así tan específico, ¿no?, para sugerir. no, pero es un montón. Laura tiene la mano levantada, pero me quedo con un comentario atravesado, la verdad. Ah, les comentaba y después Dale, entro yo. dale. Me encantaría escuchar a alguien que no tenga acento argentino, la verdad. Me estoy aburriendo de escuchar gente con acento argentino. Yo sé que hay personas de otros lugares en esta conversación. Espero que no estemos eh, siendo completamente insoportables. Eso. Eso. em, pero mientras tanto, tengo un par de cosas. Que fui juntando, me fui anotando, Paz, lo que decías de esto de qué es, a qué, qué metemos adentro de la canasta de las ciencias y a dónde tendría que llegar. La semana pasada estuvimos en un simposio donde se discutieron estos contenidos en el seno de NASA.
y tuve que recordarle sobre las humanidades, las ciencias sociales y las multidisciplinas, ¿sí? ¿Está bien? Y las STEM, y la matemática, la ingeniería, y qué sé yo. O sea, enseguida nos quedamos con los cohetes, nos olvidamos de todo lo demás, y no, se nos complica. Y fue así, y hubo varios, o sea, hubo que conversarlo, no fue automático, así que eso es un problema no solamente de la región. Creo que estamos en medio, Vani, estamos en medio de un sistema de incentivos, como dice Nico, Sí. que complica muchísimo todo esto, y sí, no es por la individualidad, el sistema general científico internacional no invita a abrir, las patentes no invitan a abrir, pero bueno, la pregunta de Vero era desde América Latina, ¿cómo? O sea, la invitación era desde América Latina, ¿cómo lo vemos? Y no, hay un sistema en América Latina que participa de la conversación internacional, que está bien que no seamos una isla y que no estemos completamente aislados, tampoco, por supuesto que no. Pero bueno, si pudiéramos definirlo desde acá, si tuviéramos esa libertad, eh, ¿cómo es esto? Y ahí, Julio. Bueno, nada, o Vero, en realidad, perdón. No, lo que yo quería decir, de rescatar lo que decía Vani también, es lo de altruismo. ¿Es altruista la ciencia abierta? Porque en esas dos miradas que yo comentaba, que está en ese documento que está linkeado en el documento compartido, dice, hay una mirada que es un poco sobre los derechos, sobre los accesos, sobre compartir para recibir, por eso digo es altruista, pero también es lógica, ¿no? O sea, yo no soy una especialista en teoría de los juegos, pero se supone que vos entendés que participando también podés retirar. Eso en un mundo ideal donde no hay desigualdad, están todos de acuerdo que es una cosa así. Pero por otro lado está la mirada más de los recursos, como no reinventar la rueda, hacer las cosas más efectivas, conseguir como de la eficiencia, ¿no? Y las dos existen, conviven, tensionan diferentes proyectos y cosas, y posiblemente, como decía un poco Laura, estén atravesadas por distintas disciplinas. Por ahí las ciencias sociales nos vamos más para el lado de los derechos y de las prácticas de la apertura como un proceso diferente, y los más, entre mil comillas, duros o de la biología, estén pensando en no duplicar los esfuerzos cuando están todos trabajando en el mismo proyecto o con distintos objetivos sobre los mismos datos, por ejemplo. Pero bueno, son dos formas que pueden estar conviviendo, ¿no? Julio. Gracias. Sí, creo que sí me escucho, ¿verdad? Se escucha Perdón. tu tonada no argentina perfectamente. Bueno, mi acento acá, mexicano, no sé. No, bueno, es que estoy tomando nota de todo lo que se está comentando. Creo que es bastante, eh, cómo concluye o concluye muy bien como esta visión ya como después de todo estas sesiones que hemos tenido. A mí la verdad que me sorprende mucho cómo hay tanta información y cada quien está aportando algo, una parte, y creo que ahora nos toca como cada quien desde la trinchera, ¿no? En la que uno está, empezar como también a pensar cómo es que vamos a aplicar los principios, ¿no? Y prácticas para empezar a encaminar toda una maquinaria como ideológica y técnica que vaya hacia allá, ¿no? Ahora la pregunta, digo, yo vengo del área de sociales también, y yo creo que aquí este, la pregunta que has planteado se me hace pues trascendental. O sea, sí es bueno, por ejemplo, estas recomendaciones de la UNESCO, ¿no? Que dan como una perspectiva muy, muy amplia de cómo aplicar las recomendaciones, bueno, los principios de la ciencia abierta, pero ahora cómo latinoamericanizamos eso, o lo regionalizamos, o lo traemos como, creo que compartimos esa realidad,
o es lo que se percibe, ¿no? En general que Latinoamérica es una región. Bueno, yo sí comparto porque he estado en varios lugares y conociendo varias personas que puedo decir que sí tenemos como cierta afinidad. Ahora, yo la otra vez estaba pensando, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo aterrizamos esto y lo volvemos funcional y que no quede nada más en las buenas intenciones? O en el buen discurso, en el bonito discurso de equidad y amor y paz y prosperidad, ¿no? Eh, pues yo creo que la ciencia abierta tendría que enfocarse a salir del subdesarrollo, o sea, así tal cual. O sea, a salir de ese agujero económico y político en el que nos encontramos dentro de nuestras realidades, ¿no? Polarización de discursos políticos, de desinformación, de nuevas derechas, de toda esta cuestión de que la gente más rica se hace cada vez más rica y la brecha, por lo menos en México, o sea, aquí tenemos al hombre más rico del mundo, de los más ricos, y a las personas más pobres que hay en el mundo. ¿Cómo empezamos a partir de la ciencia abierta a tratar de equilibrar eso, ¿no? O sea, yo creo que inevitablemente hay que involucrarse en la sociedad, en ver cómo podemos resolver el cambio climático, que aquí está de la chingada porque no está lloviendo, la gente que no tiene recursos, pues no sabe cómo construir un sistema de captación de lluvia, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo llevamos eso hacia allá? Lo promovemos desde desde nuestra escritorio, salimos, ¿qué hacemos, no? Bueno, eso es como por ahí, por donde yo podría opinar. Sí, Gracias. Jorge. Bienvenido, Jorge. Gracias, Julio. Estás muteando, Jorge. No me había dado cuenta. Ok, gracias. Bueno, saludos. Es primera vez que me uno a una de las reuniones. Conocí hoy a Nicolás y también estaba en contacto con Laura por Mastodon. Hola, Laura, un placer conocerte. Bueno, yo soy un recién llegado, tengo que decir, porque no hice los módulos de NASA TOPS, así que, bueno, también en el tema no soy muy ducho, ¿no? Pero lo que quería aportar es, desde mi experiencia haciendo ciencias naturales, ¿no? Desde Venezuela y también desde Alemania, son algunos puntos, ¿no? Que creo que la ciencia abierta, por lo menos en Europa, ha sido implementada a punta de obligar a los investigadores a publicar los datos, metadatos y todo abierto, porque las agencias de financiación así les obligan y no lo hacen por voluntad propia, no lo hacen por altruismo, no lo hacen porque les gusta por romanticismo, simplemente lo hacen porque deben hacerlo. Y yo que he estado dirigiendo algunos proyectos de Horizon Europe, Horizon 2020, tengo que estar detrás de los investigadores diciéndole, mira, faltan los metadatos, hay que publicarlos en Zenodo, y están obligados a hacerlo, ¿no? Y lo hacen al final. Mucha gente no entiende para qué, mucha gente no entiende por qué, mucha gente no entiende qué son metadatos, cuáles son los metadatos, por qué, qué tipo de metadatos. Hay mucha ignorancia del tema todavía y también creo que hay mucha... no hay unos criterios, una homogenización, ¿no? De qué es lo que qué es lo que hay que publicar y cómo y por qué. Porque hay alguien que lo va a usar luego, ¿no? Y si alguien que lo va a usar luego, tiene que ser algo entendible y útil, ¿no? Y eso todavía hay mucho terreno que recorrer en ese sentido. Otro aspecto es el aspecto de la evaluación que nos hacen, ¿no? En las universidades, si vas a aplicar como un profesor a alguna posición de profesor o de investigador, que por qué tiene que seguir siendo el paper
arbitrado el criterio principal, el paper en una revista altamente indexada? ¿Por qué no incluir código, textos, blogs? Todos esos aspectos tienen que ser incluidos en los mecanismos de evaluación. Nosotros dentro de nuestras universidades, dentro de nuestros institutos, tenemos que pujar para que eso suceda, ¿no? Impulsar esos cambios para que realmente la ciencia abierta se desarrolle como tal, ¿no? Porque al final eso es lo que va a hacer que las demás personas realmente tomen en serio ese tipo de esos aspectos, ¿no? Y otro aspecto que desde Latinoamérica que quisiera mencionar rápidamente es que mis colegas en Venezuela, en otros países de Latinoamérica, siempre el comentario es, ¿por qué voy a publicar mis datos? Yo no tengo las computadoras que tiene NASA o que tiene ESA o que tiene tal investigador en Alemania para agarrar todos esos datos y procesarlos y tener un producto luego y publicarlo, ¿no? Entonces, ese otro aspecto, ¿no? Que la ciencia abierta no solo es publicar los datos, no solo tiene que estancarse en ese aspecto, tenemos que ir más allá y tenemos que impulsar lo que es la transferencia tecnológica, no solo, o sea, de norte a sur, porque no, seguirá siendo visto como algo injusto, porque seguirá siendo visto como un mecanismo extractivista de que nosotros tenemos que publicar nuestros datos y otras personas tienen la capacidad de cómputo para usarlos en el futuro, ¿no? Entonces, tiene que haber otros mecanismos en que la ciencia abierta no sea solo datos abiertos, sino que sea también conocimiento abierto, transferencia tecnológica, transferencia de saberes, transferencia de recursos tecnológicos. Entonces, bueno, ese aspecto que quería mencionarlo también. Muchas Sí, gracias. genial. Gracias, Jorge. Sí, son todos temas que fueron saliendo en las conversaciones previas y que ojalá podamos profundizar en los próximos encuentros. Ya son el 52. Hay estrategias en las que, por ejemplo, Argentina empezó a trabajar en los mecanismos de evaluación, porque obviamente los investigadores no tenían ningún incentivo, lo dijo Nico también en el chat por ahí también, o sea, los incentivos para publicar, porque no se puede interpelar al altruismo, porque nos piden competencia y a la vez cooperación, y en esa tensión permanente están todos los investigadores del mundo. Empezaron a poner en lo que es el Sistema Nacional de Currículums de Investigadores e Investigadoras algunas otras solapas, vamos a decir, que tienen que ver con transferencia o que tienen que ver con publicación de bases de datos o cosas por el estilo. Eso por un lado. Por el otro lado, el extractivismo que mencionás vos es así, y es por eso que uno de los documentos que les proponíamos para que se lleven y reflexionemos y leamos en algún momento está vinculado al reconocimiento de la desigualdad, ¿sí? O sea, Ciencia Abierta en un Mundo Desigual es un documento que generó Fernanda Beigel, que es una investigadora que fue parte de las recomendaciones de UNESCO y todo eso, que vuelve a poner digamos, en el tapete esta cuestión de que no funciona igual que liberen unos y que liberen otros, que es lo que decís vos, Jorge, y tenés toda la razón del mundo. Ahora, también está lo que decía Julio, y que pasó un poco en el marco de la pandemia, y no es por romantizar, pero si te entendí bien, Julio, vos pensabas como que hay que pensar si la ciencia abierta puede ser ese marco para compartir ese conocimiento, que no es solamente papers, que también pueden ser procesos y otras cosas, y que pueda con eso el mundo, si quieren el sur global, que difícil es decir sur global, la parte, digamos, en desarrollo, si quieren, podamos resolver problemas públicos. Eso es una idea, y esto digo que pasó en pandemia, porque en pandemia todos empezaron a liberar rápidamente información sin todo el proceso de referatos de grandes revistas que tienen más prestigio que calidad, esto va por mi cuenta, y que de repente nos encontramos que para resolver un problema público global como fue la pandemia, la práctica de la apertura rápida funcionó. Entonces, terminó la pandemia y terminaron cuántas de esas prácticas de apertura quedaron presentes, ¿no? Pero bueno, no son cosas que podamos resolver tan rápidamente. Lo que sí invitábamos digamos, a reflexionar y a ver cómo podemos
posicionarnos de alguna manera respecto de qué entendemos que puede funcionar para la ciencia abierta en América Latina, es esto, un poco cómo tendría que ser la ciencia abierta en América Latina, qué cosas tendría que tener en cuenta. Bueno, lo que dice Jorge, lo que dice Julio, sin duda, la mirada que decía Laurel respecto de cómo nos comunicamos, la participación de algunos y de otros, quiénes son los que... esa participación, ¿quién la habilita? Y ahí vamos a hacer un link probablemente a lo que es la justicia epistémica. Pero les dejo, porque ya estamos muy cerrando, igual lo vamos a compartir, la segunda parte, la segunda pregunta que queríamos compartir, que es esta, que salió un poco en las conversaciones, por eso no es que no lo estuvimos revisando, y es, ¿qué tiene América Latina para poder realmente aprovechar esos principios de ciencia abierta? ¿Y qué le falta? Porque en algunos de esos documentos que compartimos hoy habla justamente de eso, o sea, de una ciencia abierta que en América Latina tiene que verse más multilingüe, más heterogénea, más pensada eventualmente para la resolución de esos problemas públicos al propio nivel latinoamericano de cara a un desarrollo, ¿no? Que suena bien, yo sé que es difícil de hacer, sin duda, ese es el problema que existe, ¿no? Que el problema que existe es aquello que, entre comillas, nos falta, porque no es un problema de capacidades de nuestros investigadores, ¿no? Acá lo que nos estás contando, Jorge, es que estás en un lugar, que trabajas coordinando proyectos en algún lugar de Europa y sos un investigador latinoamericano. Entonces, no es un problema de capacidades, tiene más que ver con cosas más de índole estructural. Entonces, ¿qué necesitamos? Sistemas mejor de evaluación, como mencionabas, un marco normativo que acompañe el Horizon 2020 y todo esto era... Para pedir financiamiento tenías que abrir los datos. Funciona también con el IDRC y un montón de otras agencias que financian. En la Argentina y en otros países latinoamericanos hay normativas que te piden que abras los datos de la investigación científica si está financiado por el Estado. Y el 80%, por decir un número parecido al real, no estoy tan segura, no sé exactamente cuál es, pero más o menos el 80% de la investigación científica en América Latina está sostenida por los Estados. Entonces es muy probable que eso tenga que... Es un mecanismo como para tratar de volver al ciudadano que lo paga. Entonces, nada, los problemas son diversos, está el financiamiento, está el marco normativo, está la infraestructura, cuánta tenemos y cuánta no, Jorge también lo mencionaba, podemos tener un montón de datos, ser muy buenos recabando datos y por ahí no tenemos el poder de cómputo necesario para hacer alguna determinada cosa. Y ahí es donde entra probablemente también la cuestión disciplinar. No todas las disciplinas necesitan esa infraestructura digamos, y no todos los proyectos necesitan esa infraestructura. Entonces, ¿cómo jugamos con todas estas dimensiones para lograr una idea que nos guste más de ciencia abierta? O un ajuste de ese ethos que es mundialmente compartido de alguna manera, para que su aplicación juegue en favor de ese desarrollo del que hablaba Julio, ¿no? Está bueno porque no llegamos a ninguna conclusión. Paola, ¿querías decir algo? Solo un punto pequeñito porque sé que ya estamos sobre la hora. Qué maravilla de conversación y qué importante poner con tanta claridad los temas sobre la mesa. Y absolutamente la discusión sobre ciencia abierta en América Latina tiene que empezar también precisamente por la preocupación por el extractivismo y por el tema de las infraestructuras. Pero un punto importante es que las infraestructuras obviamente no son únicamente tecnologías, etcétera, sino también son redes. O sea, la relación sur-sur, por usar ese término geográficamente, es muy difícil, ¿no? O sea, el extractivismo empieza porque en el caso, el centro, digamos, de reconocimiento está en la metrópolis, porque quien procesa la materia prima es la metrópolis. Esa es la historia del colonialismo. Y digamos, la posibilidad de tejer estas conversaciones y de tejer redes en un sentido, digamos, muy práctico y muy concreto, ¿no? Armar grupos de análisis, dar financiación para que haya colaboraciones entre científicos latinoamericanos y científicas latinoamericanas em, que están abriendo sus datos alrededor de una serie de problemáticas. Y de nuevo, poner los problemas en el centro de cómo se arman esas redes, creo que es parte, digamos, central de la conversación. Las infraestructuras son humanas, ¿no? Las infraestructuras son también de cómo se empiezan a tejer esas redes, donde dejamos de pensar únicamente en términos de que el reconocimiento está ya por la capacidad de procesamiento, si nos empiezan a pensar, digamos, más horizontalmente en los lazos. Creo que ese es un tema que es como la letra menuda también de qué es repensar las infraestructuras y qué es repensar este problema para América Latina y desde América Latina.
Y bueno, me callo porque sí sé que ya estamos sobre la hora, pero qué No, maravilla de Pau, conversación y qué genial tu riqueza comentario. de problema como lo plantean, porque hay mucho para conversar aquí. Y la cuestión del lenguaje y la apertura hacia otros idiomas para hacer las publicaciones y todo eso también es parte de cómo se conforman las redes y quiénes llegan a esas redes. Está buenísimo lo que decís, Paola, en alguna de las reuniones de antes vos participaste y comentaste que estás en un equipo de investigación, ¿verdad? Y mencionaste la cuestión de la justicia epistémica. Sí, estamos en un Probablemente equipo te moleste para ese momento para que vos hagas alguna intervención interesante de cómo lo me están viendo. encantaría también contarles precisamente cómo dejar de pensar la ciencia abierta únicamente en términos de los productos o de los procesos de la investigación, sino de la forma en que se unen sistemas de práctica y se generan infraestructuras para que esos lazos queden realmente de alguna manera institucionalizados. Es un camino, creo yo que es un camino muy productivo para pensar el tema de justicia epistémica y ciencia abierta para América Latina. Y obviamente me encantaría poder Bueno, compartirles. sí, Ya. contamos con vos. Y también veo entre los que estamos hoy a Jeremías, que es parte de un proyecto de ciencia ciudadana, vamos a llamar así, que también por ahí nos puede contar en algún momento después, o ahora si querés, pero cuando estemos hablando un poco respecto de los datos o de las consideraciones de qué pasa con eso, también me gustaría que hagas una participación. Claro, claro, sí, sí, sí. Tuve varias veces hoy por intervenir. Pasa que siempre se me iba a la cabeza otro lado y no me gusta acaparar en estos espacios diciendo algo que por ahí me da para pensar un montón de cosas. Realmente para pensarlas en voz alta, pero sí, sí. Vamos por esa charla. Genial. Y vi que era uno de los proyectos que está mapeado en ese listado de proyectos de ciencia ciudadana, así que bien interesante. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más antes de que con Meli les obliguemos a llenar una encuesta o algo de eso que hacemos al final de las reuniones. Como verán, esto queda todo abierto, no se va a cerrar nunca, pero por ahí veo la cara de Nico y me preocupo, pero no se va a cerrar nunca, Nico. Pero Pero, a ver, un conversatorio no es un conclusitorio, es un conversatorio. no, podemos decir, claro, qué sé yo, pero uno se No va debe, con la sensación de que, con más preguntas que respuestas. Es muy filosófico esto. Y lo más importante es saber hacer buenas preguntas. Tenemos que llegar sí, a las claro. preguntas. Me parece. Igual debe haber un montón de gente ya haciéndolo. Esto yo lo estoy descubriendo recién. Pero bueno. Es como la parte de los papers donde se pone nuevas líneas de investigación, como cómo cierro esto, con nuevas líneas de investigación. No Nuevas tiene líneas pendientes cierre, de es investigación. conocernos, es conversar, es ir descubriendo cosas nuevas entre todos e incluso, o sea, gente con más experiencia, con menos experiencia, eh, tenemos algo en común, creo que todas las personas somos latinoamericanas acá. Con eso alcanza Sí, claro. para Tenemos cosas opinar cómo es, ¿no? para decir. Bueno, esa es otra cosa que es importante en esta serie de conversatorios, y es que las experiencias valen, y valen muchísimo. Digo, y Irene comentaba o Vanina, cómo les pasa las cosas en los lugares donde trabajan, y bueno, eso vale un montón, porque es el verdadero termómetro, no es para generalizar, ni estamos haciendo acá algo riguroso, pero es el verdadero termómetro de lo que pasa cuando uno trata de implementar, ¿no? Que es donde están los desafíos reales, la operacionalización de todas estas cosas que, como decía Julio, están buenísimas y podrían funcionar para resolver algunas cosas, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún aviso Yo parroquial o quería algo. Sí. hacer solo el chivo de que, bueno, esto es el cierre entonces del primer ciclo, pero es la apertura de otros 3 encuentros que tenemos por delante. Me parece que hoy fue un buen muestreo de todos los temas que están en disputa y en debate y que inviten colegas, como que si se les ocurren más personas de sus entornos, es así de abierto y de dinámico y no es que tienen que haber empezado hoy para venir el miércoles que viene, así que así como el contenido queda abierto, la invitación también. Eso quería decir. Genial, Lau. Ah, y Julián se había desmuteado, pensé que le iba a conocer la voz. Fue sin querer, pero bueno, dejémoslo. Bueno, muy bien. Entonces, no sé, Mili, si querés confirmar entiendo que, bueno, los slides van a estar disponibles, en el documento también está algunas
publicaciones que están buenas leer para seguir pensándolo. Y les va a llegar, ¿está bien, Melissa? O les vamos a compartir acá. Eso, perdón, continúa, Vera. Sí, no, porque estoy tratando de copiar algo y no puedo. La encuesta, ibas a decir. Eso era decir. Sí, también va a llegar después, pero bueno, fue una conversación fantástica. Y como también hacemos siempre Metadocencia, nos gusta recibir sus devoluciones sobre eso. Y por eso tenemos una encuesta, es la misma que usamos en TOPS, aprobado por nuestra coordinadora de medición de impacto, que hoy no está acá, pero en este enlace les pedimos una devolución muy rápida, muy breve, para que podamos seguir haciendo este tipo de espacio de la manera que mejor se adecue a esta comunidad. Y también van los enlaces después de la presentación, del documento compartido y de la grabación. Y ahí también pueden compartir con sus redes todos esos registros. Todo abierto. Muchas gracias. Genial. Dale, Veros. Bueno, están liberados para seguir pensando en sus casas. Este problema con el que nos enfrentamos ahora. Bueno, gracias a todos y todas por estar y especialmente por participar y hacernos pensar. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Ya, Adiós. Chao, hasta gracias. miércoles, vemos. chao, Nos gracias. vemos. Muchas Chao. gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Me quedo por acá para... ¡Qué genial! Oh, Wow, Muchas cosas, impresionante. sí, mucha sí, gente esto valiosa es... que hay que capturar. Paremos la grabación. Ay, sí, verdad.